No es que al Mayo o a Chayito les haga falta el dinero del gobierno de México, pero gracias al subsidio, los recibos de la CFE del establo Puerto Rico llegan en ceros. La gestión de los subsidios corrió a cargo del representante legal de la empresa, Jesús Alfaro López Díaz, identificado por el gobierno de Estados Unidos desde 2007 como parte de la Red del Mayo. En noviembre de 2018, antes de que terminara el gobierno de Peña Nieto, la delegación de la Secretaría de Agricultura con Patricio Arturo Robles Luque al frente le renovó su permanencia durante 2019 en el Programa Especial de Energía, obteniendo así su tarifa subsidiada. También la Comisión Nacional del Agua, por medio del organismo de la Cuenca Pacífico Norte, le ayuda al Mayo. Le dan agua de ríos y pozos a través de los canales de riego de la zona para que sus cultivos crezcan mejor. Por ejemplo, tiene acceso al canal principal Nuevo San Lorenzo, cuya agua proviene del río San Lorenzo para nutrir otras 100 hectáreas ubicadas en las sindicaturas de Quilá y Costa Rica. Quien le dio acceso al agua fue la Asociación de Usuarios Productores Agrícolas Quilá, Costa Rica. Ellos tienen la concesión de Conagua para extraer el líquido desde 1992, la cual se renovó en el año 2000 por 20 años, para administrar, operar, conservar y mantener las obras de infraestructura hidráulica y el aprovechamiento de aguas nacionales de más de 200 millones de metros cúbicos al año. Desde 2017, Sergio Alfonso Zambada Zazueta, sobrino del Mayo, hijo de su hermano Vicente, es presidente de la asociación. Por si todos estos apoyos no fueran suficientes, Establo Puerto Rico también fue beneficiado del programa de apoyo diésel agropecuario hasta 2008. Sergio Zambada, a su vez, tiene la empresa agrícola Samgom SADCB, dedicada también a la producción agrícola. Se creó en 2010 con los servicios del notario de cabecera del Mayo, Núñez Bedoya. Dos sobrinos del Mayo se establecieron en Los Ángeles, California: Vicente Zambada Zazueta y Modesta Zambada Zazueta, mejor conocida como Motita. Se hizo conocida cuando Mario López Valdés comenzó su gestión como gobernador de Sinaloa en enero de 2011, y ella pagó un desplegado en el periódico para felicitarlo. Felicitamos muy cordialmente al ciudadano Mario López Valdés por su toma de posesión como gobernador. Le deseamos el mayor de los éxitos para el desarrollo y progreso de nuestro estado. Nuestro respeto y admiración. Sinceramente, María Modesta Zambada Zazueta, Motita y familia. Vicente Zambada Zazueta creó en 2005 la compañía Rubí Latino Publications, la cual era una publicación, ubicada en 5712 y Beverly Boulevard en Los Ángeles, California, que actualmente ya no está activa. En 2009 cambió súbitamente de giro empresarial y creó la empresa Fresh Packing Corp, con un amplísimo campo de negocios. El propósito de esta corporación es participar en cualquier acto y actividad legal para la cual una corporación puede ser organizada bajo la Ley de Corporaciones Generales de California, aparte de negocios bancarios, compañía fiduciaria o la práctica de cualquier profesión autorizada por las corporaciones de California. Señala el acta constitutiva de la empresa registrada en la Oficina de la Secretaría de Estado de California. Tiene autorizado emitir una sola clase de acciones y el número total de acciones que puede emitir la corporación son 250,000. Como directivos quedaron registrados Vicente Zambada Zazueta, Vicente Zambada López Jr. y Mónica Zambada López. Fresh Packing Corp se dedica a la producción, importación, exportación y venta de hortalizas y frutas. La primera vez que supe de ella fue en 2013. Una de las marcas de sus productos se llama Don Vicente, y en su logotipo aparece un hombre con sombrero y bigote y unos cultivos detrás. Al principio, la empresa tenía sus bodegas de carga, descarga y almacenamiento en el corazón de Los Ángeles, en 2183 11th Street. Actualmente, se encuentran en 4333 East Maywood Ave, en una zona industrial de Vernon, California, como a media hora del centro de Los Ángeles. Aunque se supone que toda compañía está interesada en captar nuevos clientes, la manera de actuar de esta es muy peculiar. Yo llamé en varias ocasiones para tener información de sus productos, pero fui interrogada por un hombre que hablaba español que me preguntó insistentemente cómo había obtenido la información de la empresa, cuando los datos son públicos, de dónde llamaba y que cualquier información que quisiera debía ir hasta sus bodegas. La misma actitud tuvieron con otras personas a quienes solicité intentar conocer mejor el funcionamiento de la empresa. Incluso su sitio de internet, que en 2013 era público, ahora es cerrado. Y dicen que cualquier información se debe llamar o acudir a la compañía cuya vida, se supone, depende de la mayor cantidad de ventas. No dicen qué productos venden, ni de dónde provienen, ni quiénes son sus clientes.
En mayo de 2019, hice una visita al lugar donde se encuentra la empresa. Observé que se trata de una amplísima bodega con forma de trapecio, pintada de blanco, de 1.958 metros cuadrados de construcción, según un anuncio de renta previo a que fuera ocupada por los Zambada. Está flanqueada convenientemente por 2 vías ferroviarias y apenas cuenta con un discreto letrero, Fresh Packing Corp, en una de las paredes. Pude ver que cuentan con una flota de trailers con largas cajas refrigerantes de mucha capacidad, con los logotipos Fresh Packing Corp y Don Vicente en las puertas y en la parte trasera. Pero en el momento en el que fui, estaba descargando en su bodega un tráiler con las siglas JAGB. En 2013, en su sitio de internet decían que son una empresa innovadora en cultivo y distribución de frutas y vegetales en el sur de ese estado americano, que hacen entregas a Oregon, Nevada, Texas y Washington. En su información pública anunciaban: nos hemos asociado con productores seleccionados en California y en México, de Michoacán, Sinaloa y Baja California. Constantemente hacemos nuestro debido trabajo para expandir nuestra base de productores. Así que constantemente tenemos productos de la más alta calidad y sabor. Nosotros apoyamos el desarrollo de nuestras comunidades en Sinaloa, México. Cerca de 400 familias son beneficiadas y sus escuelas son mejoradas. Así es como trabajamos hombro con nuestros productores. La empresa asegura cumplir con las normas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, y con las de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno de México para importar los productos agrícolas de México a Estados Unidos, y se encuentran actualmente inscritos en el Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros, FDA, para garantizar que sus productos cumplen con los estándares americanos y sean seguros para los consumidores de ese mercado. A través de este programa se hace la verificación de proveedores de alimentos extranjeros. En su perfil de Facebook, Vicente Zambada Zazueta afirma que es presidente del Club Costa Rica USA, el cual es una institución creada para apoyar proyectos comunitarios en la Sindicatura de Costa Rica, Sinaloa, la tierra de los dominios del Mayo. De acuerdo con personas cercanas a la familia con las que hablé, la empresa de los Sobrinos del Mayo era proveedor de vegetales y frutas de Walmart, al menos en 2013. Motita ha contado a sus conocidos en California que una parte de los productos que comercializan los adquieren en la misma zona donde el Mayo tiene su producción ganadera y de hortalizas y ganadera, y que según Gagiola, es controlada totalmente por el capo. En 2002, Núñez Bedoya, el mismo notario que creó la estancia infantil Niño Feliz, creó la empresa Colegio Azteca de Culiacán AC. Aparecen como propietarias Beatriz Amalia y Josefina de Jesús Ortiz Hernández, pero quienes tienen inscritos a sus hijos en el colegio señalan que quien se ostenta como propietaria es Leticia Ortiz Hernández, madre de Serafín, el hijo del Mayo. Ella cuenta que en su cumpleaños el padre de sus hijos siempre le regala un mundo de rosas rojas porque ella misma se autodenomina la consentida. La escuela es una primaria con cerca de 200 alumnos y 12 profesores, ubicada en Río Quelite Poniente número 210 en la colonia Guadalupe, en Culiacán. El edificio es de 2 plantas. Cuenta con 6 salones, cocina, comedor, sala de cómputo, recepción, dirección, bodega y 2 patios. La colegiatura asciende a 2.400 pesos mensuales. También tienen otro plantel de preescolar con 82 alumnos, localizado en Río Quelite número 225 en la misma colonia. Frisasa fue creada en Culiacán en 2002 por Mónica del Rosario Zambada Niebla y Marco Antonio Zazueta Osuna, su esposo. Oficialmente, se dedica a la compraventa, importación, exportación, reparación e instalación de equipos y aparatos de refrigeración para usos domésticos, automotrices, comerciales e industriales, pero también a adquirir, construir, operar, vender, poseer, arrendar y subarrendar en cualquier forma permitida por la ley toda clase de bienes muebles e inmuebles. Zazueta Osuna, a su vez, aparece como accionista de la empresa comercializadora El Chamuco, creada en 2011 en Culiacán. Está dedicada a la compra, venta, distribución, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, maquila de empaque de toda clase de frutas, hortalizas, granos, semillas, productos del campo, insumos agrícolas, material de empaque, toda clase de carnes, pescados, mariscos y productos del mar, lácteos y derivados, productos alimenticios, bebidas, vinos y licores. Al igual que las hijas de Chayito, los hijos de Vicentillo, aunque eran menores de edad, y su madre, Cintia Barbosa Zazueta, fueron usados para abrir empresas como Rancho Ganadero Las Ánimas, Multiservicios Hevitz, Zarca de México y Zarca de Occidente.
Hevis es una compañía que se creó en 1998 en Culiacán. Oficialmente, se dedica a la compraventa, consignación e importación de autos y camiones nuevos, seminuevos y usados en general, y de jet ski, lanchas deportivas y de pesca, partes y motores marinos. Según la historia que cuenta Vicentillo, estos son instrumentos que se usan constantemente en el negocio de drogas de su padre. Aparecen como socios Cintia Barbosa Zazueta, esposa de Vicentillo, sus hijos Vicente Ismael y Jesús Miguel Zambada Borboa, Ofelia Félix Salazar y José Guadalupe Peraza Osuna. Cintia tenía solo 22 años cuando se creó esa compañía y aparece como administradora única. En 1999, las acciones pasaron a Francisco Salvador Borboa Félix, que también creó la empresa Autódromo Altata en 2001. Rancho Ganadero Las Ánimas se creó en 2001 para realizar actividades agrícolas, ganaderas, siembra, importación y exportación, compraventa de toda clase de ganado y aves. En ella, aparece como socia la esposa de Vicentillo y sus hijos, y también quedó integrado él mismo. Posteriormente, las acciones pasaron a favor de Ofelia Félix Salazar y Rosario Niebla Cardosa. Estancia Infantil Niño Feliz opera desde 2001 y se ubica desde entonces en Manuel Vallarta número 2141, Colonia Centro de Culiacán. Ha sido avalada por el gobierno de Culiacán y el IMSS, instancias de las cuales ha recibido las autoridades necesarias para operar. Quien le dio el reconocimiento de validez oficial de su puño y letra fue el secretario estatal de Educación Pública, Antonio Malacón Díaz, y Ricardo Robinson Burs, que en 2001, como delegado estatal del IMSS, incorporó la guardería en el programa de gobierno Expansión de Servicio de Guarderías de Esquema Vecinal Comunitario. Y ese mismo año, Robinson Burs firmó un contrato entre el IMSS y la Guardería del Mayo para la subrogación de servicios de guardería, es decir, dar servicio de guardería a trabajadores afiliados al instituto, el cual paga mensualmente el propio IMSS. El primer contrato se firmó en 2001 con duración de 5 años. De acuerdo con la investigación que hice, la guardería sigue en funcionamiento, según la SEP, aunque sigue boletinada por el gobierno de Estados Unidos como parte de la red criminal del Mayo. Desde 2001, el IMSS le ha renovado el contrato de prestación de servicios de guardería. Labora en turno matutino y atiende a menores de edad, desde lactantes y maternal hasta preescolar. En total, tiene a 182 menores bajo su cuidado. Ante las autoridades, Chayito aparece como propietaria o representante legal, aunque en los documentos los únicos socios son su hija María Teresa Zambada Niebla y sus nietos Maite y Javier Ernesto Díaz Zambada, así como Rosa María Zazueta Zambada. Como parte de las simulaciones administrativas, el inmueble pertenece a Chayito y ella se lo renta a sí misma, de acuerdo con los contratos de arrendamiento a los que tuve acceso. La representante legal ha sido Carmen Amelia Araujo Laveaga, a quien también ha señalado el gobierno americano como parte de la red financiera del Mayo. Ella, a su vez, aparece como propietaria de la empresa Construmármoles y Granito, creada en Culiacán en 2007 y dedicada a la compraventa de materiales para la construcción y a la construcción misma, desde casas habitación hasta carreteras y desarrollo inmobiliario. Cuando en 2010 aumentó la presión sobre ella, traspasó sus acciones. La guardería ha sido un buen negocio para la familia del Mayo. Será por el karma, pero de cierto modo muchos de los millones que él paga de sobornos a funcionarios públicos le retornan a través de los contratos que Estancia Infantil, Niño Feliz, ha hecho con el IMSS durante años. Información obtenida de la Secretaría de Educación Pública de Sinaloa por medio de la Ley Federal de Transparencia, 15 de mayo de 2019. De acuerdo con los contratos, en el sexenio de Felipe Calderón entre 2010 y 2012, la delegación del IMSS en Sinaloa dio un contrato a Estancia Infantil Niño Feliz por adjudicación directa y le pagó 2,081 pesos por niño atendido. La guardería declara en el contrato que tiene una capacidad de 209 alumnos. Eso significa que la empresa de la familia del capo habría recibido de pago hasta 10,4 millones de pesos masiva en esos 2 años. Para 2013, ya en la administración de Enrique Peña Nieto, bajo la misma modalidad, el gobierno le dio un contrato anual de 5,6 millones de pesos masiva. En 2014, la delegación del IMSS volvió a darles un contrato de 2 años por 13,15 millones de pesos masiva. Y de nuevo, el 26 de diciembre de 2016, el delegado estatal del IMSS en Sinaloa, Ariel Leiva Almeida, por adjudicación directa, dio a la guardería de la familia del Mayo un nuevo contrato, ahora con duración de 5 años, 2017-2021, para atender a 209 menores. El 26 de enero de 2018, Leiva Almeida firmó con Estancia Infantil Niño Feliz, representada por Beatriz Edith Fernández Gastelum,
un convenio modificatorio por medio del cual se aumentó la cuota que el IMSS paga al mes por niño. La cuota vigente es de 3.773.87 pesos y se determinó que de 2017 a 2021 el IMSS haría un pago a la guardería mínimo de 18.42 millones de pesos y máximo de 46.06 millones de pesos a lo largo de ese periodo. Es una ironía. Mientras las huestes del cártel de Sinaloa imponen su ley de plomo a la sociedad de Culiacán, el gobierno deja en las manos de los parientes del Mayo, jefe supremo del cártel, a los mismos niños, quienes fuera de la guardería deben vivir en el terror creado por la organización criminal. Según la información proporcionada por el IMSS, dicho convenio millonario sigue vigente hasta hoy. En el análisis de 2012 que el IDA realizó para el Departamento de Defensa del Gobierno de Estados Unidos, determinó como uno de los probables integrantes de la red financiera del cártel de Sinaloa al empresario mexicano Jesús Vizcarra Calderón. Nacido el 17 de marzo de 1960, en Culiacán, Vizcarra Calderón es dirigente del Grupo BIS, considerado líder del sector agropecuario en México. Jesús Vizcarra Calderón, reconocido empresario y exalcalde de Culiacán, ha sido asociado con Ismael Zambada García, señala el informe. Ya decíamos que en 2010, Vizcarra perdió la gubernatura de Sinaloa en 2010 contra Mario López Valdés, aunque según lo dicho por Gagiola, el Mayo había apoyado a los dos candidatos por igual. El reporte indica textualmente. En 2009, Reforma, un periódico nacional mexicano, publicó fotos de 1989 que mostraban a Vizcarra Calderón y Zambada García asistiendo a una celebración religiosa en el rancho de Zambada, el Puerto Rico, también conocido como Establo Puerto Rico. En ese momento, Vizcarra Calderón, entonces alcalde y candidato a gobernador, se negó a comentar sobre la naturaleza de su relación con Zambada García. Desde entonces, Vizcarra Calderón dejó la política para regresar a sus negocios. Debido a la capacidad de Sinaloa de corromper a los funcionarios públicos y privados, vale la pena explorar a estas personas y empresas con posibles vínculos con el cártel de Sinaloa. Información adicional está disponible a través de fuentes clasificadas. En 1969, los padres de Vizcarra Calderón, José Isabel Vizcarra Rodríguez y María del Rosario Calderón López, fundaron el negocio Su Carne Pacífico S.A.D.C.B. Vizcarra Calderón lo transformó en Grupo BIS, una compañía holding con numerosas filiales, incluyendo Su Carne S.A.D.C.B., Su Carne Worldwide Diagonal, Vizcarra Corporation, Su Cuero, Rempro, Unidad Industrial de Ganadería Integral Nicaragua, GINSA, Umivac, Agrovisión Integradora S.A.D.C.B., 38 y Empresa Agroindustrial. Hoy, Grupo BIS es la compañía principal en la industria agrícola de México. Anualmente, la compañía exporta $1,000 millones en carne de res, cerdo y pollo a 4 continentes diferentes, incluidos los Estados Unidos y Japón. La compañía produce casi $2,000 millones en ingresos anualmente. El Mayo habría presumido en diversas ocasiones a sus invitados especiales en los dominios de Costa Rica y Quilá que parte de sus cabezas de ganado se las vende a Su Carne. Gagiola afirmó que ni al Mayo ni a su familia les han asegurado ninguna propiedad, excepto en aquella ocasión en el año 2000, cuando el asunto se resolvió con gran rapidez. Pero saber esto con certeza es uno de los secretos que mejor deben guardarse, incluso en el gobierno del presidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Solicité la información de bienes muebles e inmuebles asegurados a Ismael Zambada García y a su hijo Vicente Zambada Niebla. Ya fuera bienes asegurados ministerialmente a ellos o a Rosario Niebla Cardosa, María Teresa, Miriam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta Zambada Niebla, así como Cintia Borboa Zazueta, Ismael Zambada Imperial, Leticia Ortiz Fernández, Serafín Zambada Ortiz, Margarita Imperial López e Ismael Zambada Sicarios. La Fiscalía General de la República, que preside Alejandro Hertz Manero, se negó a dar la información porque hacerla pública puede causar una alteración profunda que sufre una persona en sus sentimientos, afectos o creencias, decoro, honor, reputación. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada clasificó como confidencial el pronunciamiento de la existencia o no existencia de aseguramientos de bienes en contra de las personas solicitadas, y el Instituto Nacional de Transparencia les dio la razón. Tal vez el motivo de no abrir la información sea otro. Los mismos argumentos se habían dado antes para negar la información de los bienes muebles e inmuebles asegurados al Chapo y su familia. Al final, cuando en ese caso el instituto sí obligó a la Procuraduría a entregar la información, respondieron que en los últimos 18 años, 2001-2019, lo único que le habían asegurado al segundo del Mayo
que según el gobierno americano acumuló $14,000 millones en 20 años de traficar estupefacientes, fueron 3 relojes, un inmueble, 5 armas de fuego, 171 cartuchos, 5 cargadores, un equipo de cómputo y 3 celulares. Mientras las múltiples empresas del Mayo en México existen sin complicaciones, según los documentos que me mostró Gagiola, desde 2008 la familia del Capo ha tratado de sacar de la lista negra del Departamento del Tesoro estadounidense a Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, Establo Puerto Rico, Jamaro Construcciones, Multiservicios Heavis y a la propia Rosario Niebla Cardosa, por medio del despacho de abogados Berliner Corcoran and Rowe de Washington, D.C., pero hasta la fecha no lo ha logrado. 15. La guerra según Vicentillo. Aproximadamente en enero de 2008, el hermano de Arturo Beltrán Leiva, Alfredo, quien también es conocido como Mochomo, fue detenido por autoridades mexicanas. Arturo acusó a mi padre y Chapo por el arresto de Mochomo, lo cual trajo una cadena de eventos. Aproximadamente en abril de 2008, los Beltrán rompieron completamente con el cártel de Sinaloa, y una guerra muy violenta comenzó entre los dos. Los Beltrán Leiva hicieron alianza con el cártel de los Zetas, quien luchó al lado de los Beltrán contra el cártel de Sinaloa. Además, durante este mismo periodo, el cártel de Sinaloa estuvo en guerra con otro de sus antiguos aliados, la organización de los Carrillo Fuentes. Debido a estas guerras, las cuales continuaban cuando fui arrestado en 2009, mucha gente fue asesinada. Yo estoy enterado de muchos aspectos de la violencia que ha sucedido en México como resultado de esta guerra de cárteles. El 21 de enero de 2008, el ejército arrestó a Alfredo Beltrán Leiva en Culiacán, territorio del Mayo. Se trató de un aparatoso operativo en el que participaron alrededor de 100 militares y múltiples vehículos Homer artillados. El Mochomo iba saliendo de una cita. Viajaba a bordo de una camioneta BMW blanca con solo 3 escoltas y llevaba un importante lote de joyas con un valor de varios millones de pesos. En ese momento, el Mochomo tenía 37 años. Era apenas 4 años mayor que Vicentillo. Muy joven también se había ido a vivir a Cancún, donde ambos convivieron bastante. De los Beltrán Leiva, era el menor y con quien el hijo del Mayo tenía una relación más cercana. Al igual que Vicentillo, quedó inmerso de manera obligada en los negocios de la familia. Arturo estaba muy ligado a él. La relación de Arturo Beltrán Leiva con el Mayo y el Chapo se había enfriado desde hacía tiempo, y la detención del Mochomo fue el cerillo que encendió la gasolina. En 2007, Rey estuvo presente en la reunión entre el Mayo y el Chapo donde decidieron comenzar la guerra. El preludio fue el asesinato del jefe policíaco de la PGR, Nemesio Lugo, en la Ciudad de México, lo cual había molestado mucho a Arturo porque era de su gente. Tras el suceso, Arturo se negó a hablar con el Chapo, y como ya había varios problemas con él, Arturo, se decidió declararles la guerra, dijo Rey. Bueno, hablamos sobre el hecho de que si la guerra fuera a explotar, había muchas personas que eran peligrosas, como Arturo, la Barbie, Rafita y pequeños detalles como ese. Sería una guerra muy violenta. Eso es lo que les dije de mi parte. Dije que realmente no pensaba que sería bueno para ellos declarar la guerra a Arturo. Argumentó Rey en aquella discusión. Y tenía razón. Estaba por venir la peor guerra entre narcos de la historia en México. Peor que la que hubo con los Arellano Félix. Peor que la de la Federación contra los Zetas. Había muchas señales de que la guerra era inminente. Gracias al general Humberto Eduardo Antimo Miranda, el Mayo supo que en la Sedena un grupo de generales estaba yendo del bando de los otrora socios, ahora adversarios. El general Antimo en 2007 era mi contacto, y lo llevé a ver a mi padre. El general estaba tratando de hablar con mi papá porque había el rumor en la Secretaría de la Defensa de otros generales, y eso fue lo que el general Antimo dijo, que había un rumor de que algunos generales iban a dividirse. Lascano, la gente de los Beltrán Leiva y los Carrillo Fuentes estaban buscando tener más conexiones con otros generales. Así podrían atacar a mi papá y a mi compadre Chapo. De hecho, él y otros generales habían sido contactados por los Carrillo Fuentes, los Beltrán Leiva y Zetas, con el fin de enviarles dinero para que los ayudaran a detener a mi papá y a mi compadre Chapo. El general había hablado con otros generales, y les dijo que era mejor buscar a mi papá, y era mejor estar del lado de mi papá, por como era mi papá y como era mi compadre Chapo, y porque todo lo que estaba pasando en México con los Zetas y los Beltrán, y la guerra que había estallado en toda la República. Mi papá habló cerca de 5 horas con el general, y dijo gracias. El general dijo que si él tenía más información, que fuera para perjudicar a mi papá y mi compadre Chapo, que él nos diría.
En 2008 fue cuando vi más veces seguidas a Chapo y a mi papá juntos. Fue cuando vino la guerra con Arturo, o más bien cuando Arturo se unió a los Zetas y los Carrillo Fuentes para pelear contra Chapo y mi papá. El Chapo ya sabía lo que andaban tramando. Él le dijo a mi papá que tuviera cuidado, y a todos nosotros también. En esas reuniones siempre íbamos Juancho y yo, y mi papá y Chapo nos dijo, están metiendo a gente en Culiacán, los Zetas y Vicente Carrillo en conjunto con Arturo, y que estaban tramando matarlos a ellos y a todos los de su alrededor. Mi papá le decía a Chapo que lo dejara hablar con Arturo, a ver si podía parar todo eso, que no era bueno otra guerra, y el Chapo decía que él tampoco quería eso, pero que era lo que estaban tramando porque Arturo andaba mal de la cabeza, y le habían metido en la cabeza de que mi papá y el Chapo habían entregado a su hermano Alfredo Beltrán. Mi papá lo que dijo fue que estaba mal Arturo, que cómo podía pensar eso, que a Alfredo no lo agarraban porque no querían, que siempre estaba en la calle y en donde sea, que no necesitaban ponerlo ellos. Mi papá dijo que iba a hablar con Arturo, a ver si podía parar esa guerra. Mi papá habló con Arturo, que cómo era posible que siendo primo de Chapo y amigo de él, de toda la vida, se fueran a descomponer las cosas, que qué era lo que pasaba. Arturo le dijo que porque ellos, el Chapo y mi papá, habían tenido que ver con la detención de su hermano, pero que no era contra él, era contra el Chapo, que el Chapo había hecho eso a cambio de que soltaran a su hijo Iván, Guzmán Salazar, el que estaba detenido. Mi papá le dijo que se dejara de chismes, que eso era pura mentira. Pero Arturo andaba en las drogas y le caían mal. Después hablaba con mi papá y decía que ya sabía cómo había estado lo de Alfredo, que había sido por otro lado y que todo estaba bien. Pero a los días hablaba ondeando o loco, así se dice allá, o sea, drogado o borracho, y decía lo contrario, y que los iba a matar y cosas así. Para Arturo Beltrán Leiva era imposible no pensar que el Mayo y el Chapo lo habían traicionado. Sobre todo, porque mientras detenían a su hermano en Culiacán, la Policía Federal, comandada por Edgar Millán, realizó cateos sorpresivos a 3 de sus casas en la Ciudad de México, en San Ángel, en Romero de Terreros y en el Pedregal de San Ángel. Cuando ocurrió la detención del Mochomo, yo ya tenía conocimiento de las formas de operar de distintos cárteles, pues estaba inmersa en la investigación de los señores del narco. Cotidianamente me reunía con unos y con otros muchas veces en la Ciudad de México. En su mayoría, mis informantes no eran traficantes de drogas ni asesinos, sino bisagras entre el mundo legal e ilegal que cada cártel necesita para subsistir. Una fuente de información muy cercana a Arturo Beltrán me advirtió que el capo estaba convencido de que el Mayo y el Chapo habían entregado a su hermano, que no los perdonaría jamás y muy pronto cobraría venganza. En febrero de 2008 publiqué un artículo en Reporte Índigo donde informé que una guerra estaba por venir. Arturo Beltrán contaba con el apoyo de Vicente Carrillo Fuentes y de Heriberto Lascano, el líder de los Zetas con el que recientemente había hecho una alianza. A principios de año 2008, nos comenzamos a dar cuenta de que estaban metiendo a mucha gente en Culiacán y en todo el estado. Empezaron a contratar gente y a rentar casas para oficinas en toda la ciudad. Y como Culiacán es chico y todo mundo nos conoce, sabemos cuando algo anda raro. Empezaron a contratar gente por todas partes, en las colonias y ranchos aledaños a la ciudad. Y mucha gente que contrataban ya les decían para qué los querían, pues mucha gente no quiso y desertó, y esa gente nos buscó y nos dijeron todo lo que estaban haciendo o planeando, pues casi toda la gente está agradecida con mi papá y con el Chapo. Y cuando les decían que los estaban contratando para pelear contra ellos, pues mucha gente no quiso y les desertó. Les habían dicho que les iban a pagar 20,000 pesos a cada uno al mes, y que querían conseguir 500 o más personas de ahí de Culiacán, y la gente se acercaba con ellos porque pensaban que Arturo era lo mismo que el Mayo y el Chapo. Como todo mundo sabía de la amistad y aparte que eran primos de Chapo, pues mucha gente sí se acercó a ellos. Pero cuando ya los tenían encerrados en varias casas, les dijeron que con los que iban a pelear era contra el Chapo y el Mayo. Mucha gente desertó. Dijeron que ellos no peleaban contra el Chapo y el Mayo. Y esa gente nos avisó, y así confirmaron más el Chapo y mi papá lo que estaban tramando desde antes. Entonces mi papá me mandó llamar y a Juancho también, y nos dijo que tuviéramos cuidado porque nos querían matar a todos. Entre los blancos estaba yo en la lista, por el lado de mi papá, y Juancho por el lado de Chapo. Pero mi papá dijo que él iba a hacerle la lucha para no pelear, que iba a hacer el último intento de hablar con Arturo para ver qué pasaba, y hablaron con él. A mí me dijo mi papá días después que Arturo había negado todo, que él no andaba contratando gente ni nada de eso, y pues ya fue la última vez que hablaron con él. El 2008 era el segundo año de gobierno de Felipe Calderón. El secretario de Seguridad Pública Federal era Genaro García Luna,
quien ya había recibido sobornos de al menos $8 millones del Mayo y al menos otros 50 millones de los Beltrán Leiva. El jefe de la Policía Federal era el ya citado Edgar Millán, subordinado y amigo personal de García Luna. El secretario de la Defensa era Guillermo Galván, en cuyo ejército había algunos generales más cercanos al Mayo y otros a Arturo Beltrán y Vicente Carrillo Fuentes. Lo mismo ocurría en la PGR, cuyo titular era Eduardo Medina Mora. Cuando me enteré de que iba a comenzar una guerra entre los miembros de la Federación, me pareció claro que el gobierno de Calderón también entraría en una guerra interna. Quedaría fracturado entre aquellos que estaban con el Mayo y el Chapo y los que permanecerían leales a Arturo. Otros se quedaron a la mitad. Mi papá me mandó a llamar de nuevo. Estaba muy preocupado por todo lo que estaba pasando. Me dijo que eso ya no tenía lucha, remedio, que tanto batallar y tantas muertes con la guerra pasara con los Arellano. Y también que estaba todo, y ahora esta gente. Que tanto que había hecho la lucha de mediador para que hubiera paz, pero que era en vano, que esa gente no entendía. Que él había sido uno de los mediadores meses antes para que Arturo arreglara con los Zetas, y que al final había sido peor que se juntaran todos ellos para matarlos a él y al Chapo, después de todo lo que había hecho él. Me dijo que lo más importante era la familia, que Arturo y Vicente Carrillo y los Zetas no piensan en nadie, no les interesa nada, pero que a él sí, y pensaba que iba a pasar con la familia y otra vez conmigo. Que ya había liberado la otra guerra, y ahora esta, otra vez. Que yo le avisara a mis hermanas y hermanos lo que pasaba, y que se fueran de la ciudad, Culiacán, y se fueran todos a Canadá, y otros para la Ciudad de México y así. Yo le dije que quería irme también, que él sabía que a mí nunca me había gustado esa vida, que ya estaba enfadado de vivir presionado. Una vida que uno no quiere vivir, pero que cada vez estaba peor. Que ahora era diferente porque ya el gobierno me buscaba, que era más difícil para mí. Me dijo que para él también era difícil, que él nunca quiso eso para nosotros y que nunca me iba a dejar meterme en sus negocios, que por eso él estaba como andaba, para darnos algo mejor, y estudios, y que por las circunstancias ya hasta me buscaba el gobierno. Me dijo que yo me cuidara y que me mantuviera lo más fuera y aparte de todo, que él y Chapo andaban viendo cómo arreglarme y zafarme de todo, y a ver si podía vivir una vida mejor, y lo que yo siempre había querido. Entonces le dije que me iba a ir para Mazatlán con mi familia, que al cabo nadie sabía, que yo siempre me movía ahí con discreción con mi esposa y con mis hijos, y metí a mis hijos a estudiar a Mazatlán, y me dijo que sí, que yo nomás estuviera pendiente y que me cuidara, que ellos tenían a gente para pelear y que yo no me metiera en nada. No solo el Mayo estaba en dificultades, también el presidente Calderón. Sería aquel uno de los peores años de su vida. Él mismo fue cómplice de la protección a la Federación. Su gobierno usó al ejército y a la PF para combatir al lado de ese grupo criminal contra los Zetas. Recibió millonarios sobornos de ellos y, según la Barbie, incluso encabezó reuniones con narcos. Habría muchas bajas de todos los bandos. El 30 de abril de 2008 fue cuando la guerra con Arturo Beltrán comenzó. Nosotros ya conocíamos sus intenciones meses antes. Para entonces ellos ya tenían a mucha gente contratada y estaban aliados con los Zetas y Vicente Carrillo. Compraban y rentaban casas en Culiacán y tenían contratada a gente armada para matarnos, y habían planeado todo lo que iban a hacer en Culiacán. Entonces Chapo y mi padre me dijeron a mí y a Juancho tener gente que investigara dónde estaban las casas de seguridad y la gente armada, porque habían decidido ayudar a la Policía Federal con algunas redadas y así fueran a arrestarlos. Mi padre y Chapo hicieron esto con el fin de pelear lo menos posible y que no hubiera demasiada violencia, porque si ellos enviaban a su propia gente a las casas de seguridad, la guerra iba a ser peor aún. Iba a haber muchos muertos, incluyendo gente inocente, y ellos no querían eso, mucho menos en Culiacán, donde ellos controlaban todo. Y así no demasiado gobierno estaría involucrado. Chapo y mi padre nos pidieron a Juancho y a mí checar todas las direcciones de los enemigos, porque íbamos a trabajar con el gobierno, y ellos no querían que la información se filtrara. Ellos también querían mostrar que estaban trabajando sin mucha violencia ni muerte. Una vez que hubiéramos tenido las direcciones, las más que pudiéramos, se las debíamos dar al licenciado Dámaso, y él se las iba a dar al grupo de la PFP. Chapo dijo que ya había hablado con ellos, y que ellos se comprometieron a que se harían cargo de las búsquedas y redadas. Aproximadamente el 30 de abril le dimos las direcciones a Dámaso. Las fuerzas federales ya estaban en Culiacán, pero no sabían para dónde ir. Adicionalmente a las direcciones pidieron que les prestáramos gente que los guiara y así no equivocarse. Chapo les prestó a alguna de su gente vestida de policías federales, que fueron junto con los policías federales verdaderos, y ese día, 30 de abril,
La Policía Federal hizo operativos en las direcciones que les dimos. Hicieron 5 redadas simultáneas y en 4 de las casas arrestaron gente que no opuso resistencia. Se hizo 9 en cada una y confiscaron muchas armas y carros. Hubo un enfrentamiento con la PFP en la última casa. Duró cerca de 4 horas con el ejército y la PFP. Finalmente se rindieron y arrestaron a 13 personas y muchas armas y carros. El mismo día, pero 3 horas después, hubo una confrontación con nuestra gente. El 30 de abril se celebra el Día del Niño en México. Yo estaba a las afueras de Culiacán en una casa de campo que tengo, para celebrar el Día del Niño con mis hijos y sobrinos, mis cuñados y otros amigos. Mis guardias estaban vigilando la zona periférica de donde yo estaba. Ellos nunca estaban donde yo me encontraba, pero se quedaban en casas cercanas. Ellos estaban vigilando la entrada del lugar donde yo estaba con mis hijos, cuando me avisaron que estaba en camino un convoy de carros de los enemigos, que tuviera cuidado. Me avisaron que en ese momento había confrontaciones en la ciudad en algunas direcciones y había varios muertos, y que estuviera alerta por si debíamos movernos del lugar donde estábamos. Luego me llamaron para decirme que los carros enemigos se estaban acercando al lugar donde estaba, y cerca de 15 minutos después comenzamos a escuchar disparos alrededor. Le grité a mis hijos, a mi esposa y a las otras mujeres para que de inmediato entraran a la casa, y mis guardias me llamaron por radio para decirme que estaban peleando con el enemigo. Me preguntaron si iban a donde yo estaba para protegernos, mientras sacábamos a mi familia de ahí, que ellos habían pedido refuerzos y ya todos venían. Yo solo tenía 8 personas custodiándome, solo 2 carros con 4 personas cada uno, pero su trabajo es solo cuidarme y hay otras personas para pelear. En esa confrontación 4 enemigos murieron y 2 de mis guardias resultaron heridos. En las redadas fueron detenidas más de 30 personas, y luego nos enteramos de que algunos muertos eran de la Policía Estatal de Sinaloa, que trabajaban para Alfredo Beltrán. Y ese fue el día en que la guerra comenzó en Culiacán. El mismo día, al atardecer, fueron atacadas varias camionetas de la PFP, y muchos agentes murieron en represalia por las redadas y la gente que habían arrestado. En esos meses todos los operativos y detenciones hechos por la Policía Federal fueron porque nosotros los ayudamos. De otro modo ellos no hubieran hecho nada. La Policía Federal pide ayuda a Chapo y mi padre. Así ellos podrían ayudarlos y podrían hacer los operativos sin tantos muertos. En esos meses arrestaron a 100 personas del bando enemigo y confiscaron varias armas. Pero si no lo hubieran hecho, en vez de haber 100 detenidos, habría habido 100 muertos. Hubiera habido más tiroteos si hubiéramos mandado solo a nuestra gente a tomar por asalto esos lugares. Los miembros del equipo más cercano del secretario García Luna comenzaron a caer como bolos en una chuza. Las lealtades de quienes habían trabajado para la Federación se pusieron a prueba. El primero en caer fue Roberto Velasco, director de crimen organizado de la AFI. Desde los señores del narco, afirmé que a Velasco lo asesinaron por su colusión con el crimen organizado. Rey contó directamente la historia. Previendo la guerra contra los Beltrán Leiva, el Mayo y el Chapo no solo orquestaron ataques usando como fuerza armada a la PF, con la complicidad de García Luna y Millán, sino que pusieron en marcha un plan para neutralizar a los policías federales y a los agentes de la AFI que trabajaban para Arturo Beltrán. Roberto Velasco trabajaba para los Beltrán Leiva, dijo Rey. Nacho Coronel le informó que Velasco le comentó a quien no debía que iba a atacar al Mayo y al Chapo por órdenes de Arturo. Una vez que hablé con mi hermano, me dijo, «Ni siquiera necesitas preguntarme. Adelante, haz ese favor», explicó Rey, cuyo ahijado, Edgar Vallardo, era subdirector de la División de Operaciones de la PF y pertenecía al círculo de García Luna. El hermano del Mayo le pidió a Vallardo que ubicara a Velasco. Un día después del ataque del Día del Niño en Culiacán, a las 6 de la tarde, en plena hora pico de la Ciudad de México, el Mechudo, un sicario del Mayo, asesinó a Velasco mientras el jefe policíaco se dirigía a su domicilio. Una bala le dio directo en la cabeza y en automático tuvo muerte cerebral. Aunque no fue hasta que llegó al hospital cuando perdió la vida. Llegado el momento, Mechudo me dijo que avisara a los jefes que el trabajo estaba hecho, dijo Rey. Un par de días después del homicidio de Velasco, el 3 de mayo de 2008, la Secretaría de García Luna dio a conocer el asesinato de 4 policías federales tras enfrentamientos ocurridos en Culiacán. Eran del agente del Mayo y el Chapo, que había ido a reventar casas de los Beltrán Leiva. Manuel García Pérez, Víctor Hugo Martínez Bravo, Genaro Francisco Nicolás y Guillermo Martínez Alvarado. Fallecieron la noche de ayer al enfrentar con valor y profesionalismo al crimen organizado, se informó en comunicado de prensa. Lo que no se dijo es que murieron al servicio del Mayo y el Chapo, no de la nación.
En la Ciudad de México, le rindieron homenaje de héroes. El mismo 3 de mayo en la madrugada, asesinaron en la capital a Aristeo Gómez Martínez, director de la Jefatura del Estado Mayor de la Policía Federal, también cercano a García Luna. Llegó el turno de Edgar Millán, el comisionado de la PF, el mismo que envió a sus elementos a Culiacán para ponerse al servicio del Mayo y el Chapo y atacar a los Beltrán Leiva. Al igual que a sus jefes, la reputación de corrupto acompañaba a Millán desde hacía tiempo. Un documento de asuntos internos de la PGR de 2005 lo acusaba de ser parte de la red de policías corruptos que dirigían García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Facundo Rosas Rosas. En la AFI, era el encargado de asignar las plazas a los agentes adscritos en todo el país. Esto lo hacía uno de los funcionarios más poderosos de la agencia. Lo acusaron de cobrar a los narcotraficantes, sobre todo a los socios de la Federación, de $200,000 a $1,000,000 por nombrar a un determinado jefe regional, así como una mensualidad de $50,000 a $100,000 para el director general en turno. Los escritos de Vicentillo corroboraron esto ampliamente, lo mismo el testimonio de Rey, quien habló de los millones que se entregaron a García Luna a cambio de designar a modo a un jefe de la AFI en Culiacán. La madrugada del 8 de mayo de 2008, asesinaron a Millán en una vecindad del barrio de Tepito en la Ciudad de México. Le dieron 8 tiros, 3 en la cara. El gobierno de Calderón y su jefe policíaco, García Luna, corrieron la versión de que el cártel de Sinaloa lo había matado por su labor de combate al narcotráfico. Nunca dijeron que lo ejecutaron por trabajar para el Mayo y el Chapo. Se le hizo un funeral de héroe que presidieron García Luna y Calderón, quien rindió guardia de honor y les entregó la bandera de México a sus familiares. Esa habría sido la respuesta de los Beltrán Leiva al ataque en Culiacán. Ese mismo día por la noche hubo una baja sensible del lado del Chapo. Su hijo, Edgar Guzmán López, de 22 años, procreado con Griselda López, fue asesinado en un enfrentamiento en una plaza comercial de Culiacán. Los medios aseguraron que fueron los Beltrán Leiva, pero no fue así. Fue Gonzalo Insunza, macho prieto, gatillero al servicio del Mayo. Hubo la orden de que todos se quedaran en sus casas porque iba a haber un enfrentamiento, me dijo Gagiola, confirmando la versión que narré en Los Señores del Narco. Se dijo que una persona del grupo de Arturo Beltrán Leiva iba a andar por esa zona del City Club y se iba a encontrar con alguien. Incluso se sabían las características del coche. A Edgar se le ocurrió salir con su esposa de compras y dejó el radio. No se enteró de la alerta. Cuando los gatilleros vieron el carro, a alguien se le ocurrió, ¡es ese!, y abrieron fuego. Cuando se dieron cuenta de quién era, reportaron el incidente y fueron a ver al Chapo. Junto con Edgar, fueron asesinados su primo César Ariel Loera y Arturo Mesa Cázares, hijo de la emperatriz, la operadora financiera del Mayo. Chapo confirmó el relato de lo que le dijeron. Ni modo, dijo. Fue un error y todo ese grupo siguió trabajando. Narró Gagiola. Gonzalo, macho prieto, era el que tenía más gente. Era uno de los encargados de pelear y de todo ese tipo de cosas para mi padre. Él tenía a su cargo cerca de 200 personas. A él realmente lo que le gustaba es la transportación y todo lo relacionado con los compartimentos secretos para transportar la droga en pipas y camiones. Pero también era muy militar. Él era el que peleaba y podía entrar en cualquier lugar para capturar a los enemigos o a los que querían lastimarnos. De todas las personas que los enemigos han asesinado, su gente ha sido la que más ha muerto. Gonzalo era de Nabolato, y desde algún tiempo él ha tenido problemas con los Carrillo Fuentes. Ellos mataron a uno de sus hermanos, sobrinos, y otros familiares que no tenían nada que ver con el negocio, gente que tenía sus propios negocios en orden. Algunos estaban dedicados a pintar automóviles, reparar carrocerías y garajes. Y ellos, Carrillo Fuentes, los mataron a todos. Un día fueron al garaje donde él pasaba tiempo, y solo porque eran sus conocidos los mataron a todos, incluyendo a gente que solo estaba ahí, gente inocente que había llevado a reparar sus vehículos. Días después fueron a matar a sus primos que se dedicaban a la tapicería. Y es por eso que le dijo a mi padre que él pelearía al lado de ellos y que lo dejaran solo. Pero después estaba en muy mala situación. Estaba muy involucrado en drogas, consumo, y se ponía muy mal. Incluso su propia gente le tenía miedo. Lo que supe es que meses antes de que yo fuera arrestado, él estaba en Sonoita, Sonora, y Mexicali. Mi padre me dijo que lo había visto algunos días antes, y que Gonzalo le dijo que estaba buscando la manera de hacer algunos cruces de marihuana en la frontera, y que él tenía todo el gobierno protegiendo Sonoita, y que incluso los militares iban a ayudarla a cruzar la droga. Que él ya tenía todo listo,
y que lo único que faltaba era terminar el cruce. Así es como Gonzalo manejaba las cosas. En la Ciudad de México siguieron los asesinatos contra los narcopolicías. El 26 de junio de 2008, mataron a Igor Labastida, director de tráfico y contrabando de la PF. Días después, su abogada, Raquel Villanueva, una reconocida litigante de Monterrey, experta en causas penales de crimen organizado, me confió que Igor estaba tratando de contactar a autoridades del gobierno de Estados Unidos con el propósito de volverse testigo protegido y revelar la corrupción de la AFI y la SSP de García Luna. Formaba parte del grupo corrupto desde hacía más de 5 años. Era muy cercano a Millán, pero se quejaba de que García Luna y Cárdenas Palomino le dejaban el trabajo más sucio. Le dijo a Raquel que García Luna y varios miembros de su equipo habían aceptado dinero de todos los grupos, pero solo quedaban bien con el del Mayo. Al mediodía, mientras Igor comía en una fonda de la delegación Miguel Hidalgo de la capital mexicana, un grupo de pistoleros lo acribilló. Curiosamente para él, no hubo exequias de héroe. A Raquel la asesinaron en Monterrey en agosto de 2009. Murió conociendo de viva voz, por medio de policías y narcos, la profunda corrupción en el grupo de Genaro García Luna, la cual yo investigaba desde 2007. El 19 de octubre de 2008, Edgar Vallardo y el nuevo comisionado de la PF, sustituto de Millán, Víctor Garay Cadena, realizaron un operativo para reventar una residencia ubicada en una zona boscosa al sur de la Ciudad de México, conocida como el Desierto de los Leones. Se supone que ahí estaría Arturo Beltrán Leiva y el narcotraficante colombiano Harold Poveda, su principal proveedor, en una fiesta privada. En el lugar estaba tocando música Luis Enrique Guzmán, hermano de la famosa cantante Alejandra Guzmán, de quien luego Poveda mostraría a sus amigos fotografías desnuda, presumiendo que tenían una relación íntima. El operativo se dio por indicaciones del Mayo, como venía ocurriendo en los últimos meses. Fue un desastre. Arturo no estaba y Poveda se escapó. Los policías torturaron, golpearon, robaron y Garay Cadena organizó una orgía en el jacuzzi de la residencia con algunas de las prostitutas que estaban en el lugar. El propio Vallardo le había sugerido no hacerlo, pero el jefe policíaco se quedó hasta el día siguiente. El único detenido importante fue el narco colombiano Mauricio Fina Restrepo. A Poveda finalmente lo detuvieron en 2010, por supuesto, en un operativo de policías federales que trabajaban para el Mayo. Acusado de colaborar con el cártel de Sinaloa, Garay Cadena comenzó a ser investigado por la subprocuradora Marisela Morales. Renunció pocos días después al cargo y después lo arrestaron por abuso de autoridad y protección al Mayo. Me fui a Mazatlán algunos días después de que las cosas se pusieron realmente feas en Culiacán. Uno de los hombres a quien se había ordenado asesinarme había estado siguiendo a mi esposa durante días, cuando ella iba a recoger a mi hijo a la escuela. Y ellos estaban pensando en levantarla. Me refiero a secuestrarla y luego asesinarla. O matarme cuando yo saliera de casa. Cerca de 13 personas estaban en una locación a 4 cuadras de mi casa. Ellos ya estaban siguiendo a mi esposa, y estaban esperando la orden para que cuando me encontraran me asesinaran. Incluso si iba con mi esposa a asesinarnos a los dos. Mi esposa nunca supo esto. Yo no quise decirle. Esta información nos la dio el gobierno, así que yo debía ser cuidadoso por si esta información era verdadera y en verdad querían matarnos. El gobierno no nos dijo el tipo de coche, el color, y a qué escuela llevaba mi esposa, mi hijo todos los días. Ellos incluso nos dieron la placa de la camioneta que la seguía. Es por eso que me llevé a mi familia a Mazatlán y metí a mis hijos en una escuela allá. Durante la guerra con los Beltrán Leiva, además de Macho Prieto, comandaban grupos armados El Mechudo y Beni. Y aunque Chino Antrax inició con el Mayo, trabajando en el transporte de la droga, en el tiempo de guerra también asumió el papel de guardaespaldas y pistolero. Hay otra persona que también peleaba cuando era necesario. Su nombre es Luis Miguel, y le llamaban el artista. Él es parte de la policía judicial, y al mismo tiempo está con mi padre. Él tiene su propia gente de forma separada. El otro es M1. Su nombre es Manuel Torres, y él también tiene su gente. Tiene cerca de 100 personas. Ellos también mataron a su hijo de 18 años. La gente de Arturo lo hizo. Y es por eso que él comenzó a pelear al lado de mi padre, aún más. Así que son varios grupos coordinados. Todos estaban en contacto. Por ejemplo, cuando alguna persona encontraba una casa o vehículo sospechoso en las calles, se llamaban entre ellos para ver si esa casa o ese carro pertenecían a alguno de nuestros grupos. Y si no pertenecía a nadie, eso significaba que eran enemigos, y comenzaban a vigilarlos. Así es como funcionaba con aquellos que estaban en las calles, peleando o localizando gente de los enemigos. Pero yo nunca participé en alguna de esas cosas. Para eso estaban ellos.
Yo no tenía que estar involucrado en ningún evento o ponerme en riesgo. Mi padre tiene a su gente para eso. A pesar de esto, yo los conocía y podía darles órdenes a ellos de qué cosa hacer. Como el hijo del Mayo, por supuesto, yo podía hacer lo que quisiera, pero siempre estaba encerrado en mi casa, cuidando de mí mismo. Y sí, yo estaba al tanto de muchas cosas, pero nunca he matado a nadie, y nunca he participado en ninguno de los operativos. Para Rey, la guerra con Arturo Beltrán Leiva y sus aliados fue mucho peor, pues se volvió una guerra fratricida. No puedo dar un número exacto, pero hubo mucha gente asesinada. Deben de haber sido cientos, cientos. Fue más feo, más grande, dijo comparando la guerra con los Arellano Félix y los Zetas. Fue una guerra entre nuestra propia gente, entre sinaloenses, entre personas que eran de la misma ciudad. Entonces se convirtió en algo muy triste. Y más triste aún, porque el 20 de octubre de 2008 fue arrestado. Ocurrió en una colonia de clase media de la Ciudad de México en un operativo de agentes de la AFI que trabajaban para los Beltrán Leiva. Lo detuvieron junto a su hijo, Jesús Zambada Reyes, de 22 años de edad, y su hijastro, Richard Arroyo Guízar, de 31, hijo de su esposa Patti. Nadie podrá decir que Rey no luchó hasta el final, como era su costumbre. Él y su gente combatieron a tiros alrededor de 1 hora. En la calle había oficiales de la AFI y policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que pretendían detenerlo. En la azotea de la casa se hallaban elementos policíacos en la nómina del Mayo que querían proteger su huida y disparaban contra los otros policías. Entre ellos se encontraban Marco Antonio Valadez Rico, subinspector de la PF en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde mandaba Rey. Carlos Gerardo Castillo Ramírez, adscrito a la Dirección General de Despliegue Regional de la AFI. José Guillermo Báez Figueroa, subdelegado adscrito al área de inteligencia de la PF, y Francisco Montaño Ochoa, policía ministerial adscrito a Tlalnepantla. Desesperado, Rey llamó a su ahijado Bayardo, el jefe policíaco corrupto de la PF, quien apenas una noche antes había estado en el desastroso operativo del Desierto de los Leones. ¿Qué pasó, ahijado? Ya nos estamos agarrando a chingadazos, nos están agarrando los contra, dijo el capo desesperado. Ya voy, padrino, ya llego, respondió Bayardo. El Rey y su hijo Jesús se encontraban rodeados en la azotea de su residencia. El capo hizo otra llamada, esta vez a la SSP capitalina. Oiga, ahijado, por favor, mándeme a la pitufada, porque no sé si son contras o es el gobierno. La pitufada, es decir, los policías capitalinos, sí llegaron, pero no pudieron ayudarlo. ¿Qué pasó, ahijado? ¿Qué pasó? Le volvió a llamar a Bayardo, mientras un helicóptero sobrevolaba el lugar. Desesperado, por radio, Rey le pidió un último favor a Bayardo. Ahí le encargo a mis ahijados. Me la voy a rifar. Yo no voy a dejar que me agarren y si no, me voy a matar. Rey se puso la pistola en la sien, pero su hijo Jesús se la quitó y le salvó la vida. Días después, nadie podría salvar a Jesús. Luego de haber declarado ampliamente contra los policías corruptos del equipo de García Luna, amaneció muerto, colgado con una cinta amarrada al cuello en la casa de Arraigo, donde se encontraba detenido bajo la responsabilidad del gobierno de Calderón. La PGR dijo que se suicidó. Rey nunca lo creyó. Rey y Richard se hicieron testigos protegidos de inmediato, el primero bajo el seudónimo de Rambo III y el segundo como María Fernanda. Rey proporcionó información sobre la corrupción en la PF. A finales de ese año, a Bayardo también lo arrestaron y se volvió testigo protegido bajo el nombre clave de Tigre. Declaró ampliamente contra Garay Cadena y otros altos funcionarios del despacho de García Luna. El 1 de diciembre de 2009 lo asesinaron en un Starbucks de la Ciudad de México a plena luz del día. Por su parte, a Garay Cadena lo exoneraron en 2012 y salió de prisión porque la PGR no pudo acreditar su complicidad con el cártel. 7 años después, otro hijo de Rey, Vicente Zambada Reyes, sería acribillado en Culiacán como parte de las disputas entre los cárteles que aún continuaban. 16. El presidente Calderón pidió un favor a mi padre. A partir de que comenzó la guerra, 20 personas estaban cuidándome. Eran los que mi padre puso para mi protección. Había 2 carros y algunas veces 3, con 4 personas cada uno. No todos los 20 estaban conmigo al mismo tiempo, sino que tenían turnos. 10 trabajan durante 10 o 15 días. Luego tomaban una semana de descanso y eran relevados por otros 10.
Yo nunca los vi. Había algunos que ni siquiera conocía. Aunque parezca mentira, es la verdad. El hombre que estaba a cargo de ellos le decían Yipi. Él estaba a cargo de un grupo, y del otro un hombre llamado Ismael, y el otro Keta. Esta es la forma en que yo siempre he manejado las cosas. Por ejemplo, la casa donde yo vivía o estaba con mi familia, nadie sabía dónde era, solo yo. Los que estaban a cargo de mi seguridad, ya fuera Yipi, Ismael o Keta, en caso de que necesitara algo en la noche o cuando fuera, sabían dónde estaba, pero el resto no. Y en mi casa estaba yo, mi esposa, mis hijos y gente de la limpieza. Yo trataba de vivir en modo muy simple y no llamar la atención, y vivir como una persona normal. Yo no iba a restaurantes, centros comerciales, teatros, fiestas, ni ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo vivía en un conjunto residencial privado en Mazatlán. Los que me cuidaban tenían sus oficinas como a 3 cuadras. En las mañanas, cuando mi esposa llevaba a los niños a la escuela, un coche la acompañaba. También hacía rondines de vigilancia por el lugar donde vivo. Luego, cuando mi esposa salía a recoger a los niños, también iban con ella. Pero ni mis hijos ni mi esposa se daban cuenta de eso. Yo avisaba a los hombres que me cuidaban de los horarios y esperaban en algún punto cercano del conjunto y la seguían. Así ellos no sabían dónde vivía o cuándo estaba saliendo de casa, porque algunas veces yo iba a recoger a mis hijos a la escuela o a otro lugar. Yo llamaba 15 minutos antes de salir a Yipi o a otro. Voy a salir a dar una vuelta. Y ellos sabían lo que tenían que hacer. Cuando dejaba mi casa o el condominio, ellos ya estaban esperando afuera. Cuando estaba regresando a casa les avisaba 2 o 3 cuadras antes que me dejaran ahí, y de esta forma ellos no sabían dónde vivía. Durante el día y durante la noche siempre había 2 personas haciendo rondines por donde vivía, en carros o motocicletas. Yo no sé quiénes son, ni tengo contacto con ellos. Si hay algo, por ejemplo, si el gobierno está cerca, le notifican a Keta o Yipi. Quien notificaba era el doctor Roberto Beltrán Burgos, que trabajaba para Chapo y mi padre. Keta me llamaba si él les notificaba si el gobierno estaba preparando algún operativo. Por ejemplo, él me llamaba para decirme, solo para que sepas, los de la Policía Federal me informaron que van a estar en cierto sector de la ciudad, solo para que sepas. Y yo decía, ok. O por ejemplo, ellos decían, ellos me informaron que van a hacer un cateo en una casa y quieren saber si es nuestra. Y yo decía, bueno, no, pregunta a los demás. Y es así como todo funcionaba. Pero yo nunca veía a los de la PF o a los militares del gobierno. Sé que quienes se encargaban de eso eran el doctor y Keta. Por ejemplo, cuando llegaba un nuevo comandante de la PF, el comandante que se estaba yendo introducía al que llegaba. Y cuando yo iba a Mazatlán o Culiacán, yo informaba al encargado de mi vigilancia. Yo notificaba a Keta como media hora antes. Así él podía checar con la PF que en la carretera todo estaba bien. Los de la PF se aseguraban que no hubiera retenes o militares en las casetas de la carretera. Mandaban un carro a la cabeza para decirles cómo estaba la carretera. Otros me seguían a la distancia, los 2 carros que me escoltaban. Así funcionaba mi seguridad y esta era mi forma de cuidarme.